La identidad propia o cultural es un tema que no ha dejado de interesar a los teóricos y, por supuesto, tampoco a los artistas. Distintos exponentes del arte nacional convergen y divergen en una noción de identidad que es mutable, pero que también trasciende. A continuación, 3 artistas y un crítico que dan cuenta de su perspectiva en torno a la identidad de una forma crítica y reflexiva. Demian Chopf, artista visual, ha trabajado de forma crítica con la historia del arte y la condición latinoamericana, y su trabajo representa una visión posmoderna de lo que viven las culturas hoy en día. Su nuevo trabajo fotográfico mezcla el entorno desértico y las festividades nortinas, tanto de Chile como Perú y Bolivia. Yo entiendo que de hecho lo que hago yo al sacar la foto, digamos, es solamente la culminación de un proceso mucho más largo y cuyo origen ni siquiera lo podemos ver. Y que es esta infinita superposición de capas, de referencias que se superponen como una torta de milhojas. Creo que la historia es como un archivo vivo que está cambiando todo el rato, dinámico y mutante. O sea, yo no creo que la historia sea... Y por eso la noción de tradición a mí también me parece bien engañosa. Para Salvador López, periodista y actualmente pintor, la identidad cultural es más bien un ideario utópico. El Chile que pinta en sus lienzos plasma la cultura futbolística mundial, con frases poéticas que expresan pasión y alegría. Interesado por cómo actúa la masa en un evento comunitario, Salvador busca recrear los colores y la energía que surgen de un acontecimiento que por un momento une a miles de personas en un instante único e irrepetible. Sería ideal que existiera ese arraigo chileno. O sea, ese es un mundo ideal donde la gente respete su cultura local, donde sonría al otro, donde todos nos conozcamos, donde queramos nuestra cordillera, donde defendamos el aire, donde defendamos el agua. Eso sería ideal. Yo creo que el grito de un gol, o no sé, o celebrar o bailar cueca, es más bien una costumbre. No creo que se sienta tan arraigado como otras cosas que a lo mejor no nos damos cuenta. El arte criollo en un sentido posmoderno es lo que inspira a Natalie Goffard, docente e investigadora, a analizar el concepto de identidad desde una hibridación de temáticas y conceptos, más que desde una mirada única, pura y normalizadora. Su nuevo libro, Imagen Criolla, habla sobre las prácticas fotográficas en las artes visuales chilenas. La identidad como concepto abstracto, general, digamos, yo creo que siempre está presente en todos los trabajos, o sea, la búsqueda, yo creo que la base de, si estamos hablando en el arte en general, en este mundo globalizado, yo creo que todas las obras buscan una identidad artística, una identidad propia, un lenguaje, y eso ya es una identidad como concepto abstracto, porque que esta obra tenga una identidad y sea como única, no sea como las otras. Pero la identidad en la fotografía y en el arte tiene más que ver con esas múltiples influencias y con estar situados en la periferia del arte. Cuerpos rebeldes y contestatarios, personajes con una identidad que se refleja a través de sus cuerpos y sus atuendos. Tito Calderón, dibujante, ha trabajado tanto la cultura erótica como el Chile de hace 25 años atrás. Cuerpos reprimidos, torturados y desaparecidos, que expresan una identidad perdida y olvidada. Para el artista, la identidad es más bien propia y es algo de lo que nuestro país, según su parecer, carece. Personajes que se recortan en poses estereotipadas, paseadas por los escotes, sobrecargadas de atuendos con el único fin de llamar la atención, aunque contrariamente parecieran cuerpos ajenos a sí mismos, a los demás. Una obra de arte que es imperecedera, traspasa el tiempo, ¿entiendes tú? O sea, es infinita, es atemporal. La identidad como un concepto puro y único hoy se ha transformado en una idea que se mezcla con otras para renacer en una forma híbrida, producto de un mundo globalizado. Culturas y costumbres se mezclan una vez más para seguir haciendo historia.